Bienvenido. De una vez dirijo la palabra a ti para que te presentes, por favor, que compartes tu nombre, que tal vez cuánto tiempo ya llevas en Alemania y así. Ok, perfecto. Yo me llamo Oscar Mateo Pardo Rodríguez. Yo sé, son dos nombres, dos apellidos, típico en Sudamérica, extraño en Alemania. Ok. Tengo 38 años de edad, soy de nacionalidad colombiana y llevo viviendo en Alemania exactamente 2 años y 3 meses. Oh, wow. O sea, ya llevas bastante tiempo en Alemania. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, es, es una pregunta que creo que es muy frecuente. Igual es una opinión personal, por supuesto. Y sí, a mí me gusta mucho Alemania. Digamos que la intención de venir fue desde hace ya un buen tiempo, desde casi adolescente. Tenía como la opción en vez de Rusia o Alemania, Oh, eh, por cuestiones de interés en la ciencia y en la medicina. Entonces veía como dos potencias grandes ahí para el desarrollo personal y académico. ok. Entonces, al final decidiste venir a Alemania por el trabajo. También, sí señor, por el trabajo. Soy médico de profesión. Ujú. Y pues desde hace aproximadamente una década, o si no estoy mal, casi dos ya, hay un déficit bastante importante de profesionales en el área de la salud en Alemania. Digamos que las circunstancias son diferentes y demás. Entonces, como que era mi deseo de migrar y pues la oportunidad de poder ejercer mi profesión y trabajar acá. Si te entiendo bien, ¿terminaste tus estudios en Colombia o estudiaste en otro país? Yo terminé mis estudios en Colombia. Ok. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es la universidad pública más grande de Colombia. ¿Y cómo funciona luego digamos, el proceso de la aplicación? Como tomaste la decisión de venir a Alemania, entonces, ¿cuáles son o cuál es el proceso, por ejemplo, que tuviste que seguir? Bueno, digamos que en esta parte debo extenderme un poquito porque han habido cambios muy importantes. Mm, Ese proceso, como le dije, yo llegué acá hace 2 años y 3 meses. En ese momento eran los requisitos muy diferentes a lo que son hoy en día. Y entonces había dos posibilidades principalmente. Una era que uno pudiera viajar al país y acá bajo un contrato de trabajo o bajo un permiso directamente que nosotros tenemos como colombianos de 3 meses, como ujú, averiguar, intentar. Y la otra posibilidad era a través de agencias. Hay agencias privadas claro. establecidas que te ofrecen paquetes completos como de tenemos los cursos, tenemos como las personas que pueden hacer la mediación logística de los documentos necesarios para llevar a cabo el reconocimiento del proceso. Así fue como yo lo hice. Entonces, a través de una agencia privada, Ok. emigré a Alemania. Obviamente nos interesa a todos cómo empezaste a estudiar el idioma. Supongo que el proceso empezó en Colombia mismo. Entonces, yo tuve como dos partes. La primera, pues después de tomada la decisión, empecé con el idioma en una Ujú. escuela en Colombia. Digamos que hoy en día el idioma alemán es un poco más popular en mi país, antes no lo era así. Y en Colombia hice A1, A2, y luego de eso, a través de un profesor que hoy en día es amigo, me preparé para la realización del nivel B1. Ok. Y yo después presenté el examen y ya con eso pues migré, pero no fue como tal un curso, sino fue más como, o sea, un curso del idioma, sino un curso como de preparación para el examen. Ok, pero el examen también tomaste en Colombia. Sí, el Era un examen. examen, digamos, cualquiera, como Goethe o TEL, Goethe, el típico. Ok, ok. Goethe, el Y, de ANSI, el B1, lo tomé en Colombia y ya luego con eso migro a Alemania ujú, y en Alemania realizo un curso B2 y luego un curso específico que se realiza, pues que hacemos quienes somos médicos
que es un curso de preparación para el examen de idioma especializado para medicina, que se llama el Fachsprachprüfung. ¿Y cómo te fue en este? ¿Es difícil? Bueno, digamos que de hecho yo hice ese curso, luego hice el curso del Fachsprachprüfung, yo presenté el examen, lo perdí porque no es un examen tan sencillo en el sentido en que es un examen de idioma, pero realmente de idioma. Entonces tenemos como médicos que aprender tanto el Umgangssprache o el idioma coloquial alemán, pero también tenemos nuestros Fachbegriffe. Eso significa que tenemos nuestro idioma especializado, por así decirlo, y eso hace que se vuelva un poco complejo. Entonces exige la evaluación de la Cámara de Médicos es un nivel entre B2 y C1, pero realmente lo ideal es tener un nivel C1, ya que tenemos que tener la capacidad de hablar, entender y obviamente escribir tanto en el lenguaje coloquial como en el lenguaje técnico. Y el C1, el nivel C1, según el marco de la Unión Europea de Idiomas, según el marco sí, de la Unión Europea en cuanto a los niveles de idioma, hace que ese C1 te dé el nivel técnico. Por eso es aconsejable C1. Ok, ¿aconsejable según el marco oficial de idiomas o también es tu... Mi recomendación personal, por supuesto. Sin embargo, pues creo que es complicado porque digamos que hay personas con habilidad a quienes su habilidad para los idiomas es mucho más amplia o tienen mayor habilidad para los idiomas que otros. Algunos nos cuesta un poco, digamos, este aspecto que las matemáticas o como Por en supuesto. general ocurre, ¿no? Hay varias personas que tienen habilidades diferentes en áreas diferentes, pero lo aconsejable es un nivel B2 real. ¿Por qué digo B2 real? Porque digamos que, bueno, ese es otro tema, pero sí es lo aconsejable un B2 completo, real o un C1. Y también el otro aspecto importante es la literatura, ¿no? Digamos que los libros de los que nosotros nos preparamos también y de los que vamos a estudiar para, por ejemplo, todo lo que va a ser el Facharzt o la especialidad, pues es literatura escrita en niveles C1, C2, ¿no? ¿Y cómo es el asunto de Anerkennung? ¿Cómo lo reconocen fácilmente o cuál es el proceso aquí? El proceso empieza por, digamos, hacer un aviso a la NITSA. La NITSA básicamente es pues yo vivo en Niedersachsen, en Hannover, y acá se llama NITSA y es la Niedersächsischen Zweckverband zur Approbationsabteilung. Básicamente, Uy. en español, es la Asociación de Licencias, la Asociación para la Concesión de Licencias de Baja Sajonia. Entonces, ellos son una entidad que está encargada de la concesión, revocación o permisos profesionales y del reconocimiento de la profesión para los extranjeros o para quienes lo necesitan, inclusive en algunas profesiones, ante el cambio de un estado federado a otro, porque puede pasar. Digamos que como O sea, oficialmente el reconocimiento es solamente para este estado federado. en este aspecto sí. Si te mudas, posiblemente tendrías que hacer el proceso otra vez. Pero hay dos partes. Nosotros debemos presentar el Fachsprachprüfung y luego otro examen que se llama el Kenntnisprüfung. Y con ese Kenntnisprüfung ya podemos oficialmente decir somos médicos alemanes. Ah, Se llama aprobación, pero ok. solo para la primera parte del proceso, solo con la FSP sí es el reconocimiento otorgado para el Estado federado donde se realiza el proceso. ¿Y todo este proceso ya iniciaste desde Colombia o llegaste con la agencia y empezaste el proceso recién en Hannover cuando llegaste? Pues digamos que el proceso lleva varios pasos. El primer paso es alcanzar un nivel B2 de alemán certificado. Ya con esto, luego vienen los otros que son el siguiente paso son los documentos
que se requieren para para el reconocimiento del título. Digamos que esos están siempre en la página de cada una de las cámaras de médicos o de las oficinas de reconocimiento. Estos se apostillan, se legalizan, se traducen y se deben también hacer copias notariadas en Alemania. Y con esto se envían directamente a esa oficina, ¿no? Que es la que concede las licencias o permisos. Eso puede tardar entre 3 y 6 meses aproximadamente y ya luego le dicen a cada candidato como, ok, tenemos sus documentos, ahora debe esperar a que se emita un recibo de pago para la presentación de su examen. El examen este año, por ejemplo, hubo un aumento en el costo y están 490 euros. Y ya después de que se hace el pago del examen, pues se demora entre el pago y la cita, se demora entre 3 y 4 meses para presentar el examen. Y ese es como el primer gran paso. Luego de que se aprueba ese primer examen, hay un intervalo de 2 años para el siguiente examen. Sí, ese sí tiene tiempo y oportunidades limitadas. Ok. Es a diferencia del primero, que es la Fachsprachprüfung, digamos que ese se puede hacer las veces que se requieran según el nivel de alemán y pues, pero ya la prueba de conocimientos especificada en medicina sí tiene un número determinado de oportunidades para presentarlo y un tiempo, y ese tiempo son 2 años. Entonces, ya ahí se presenta ese examen, luego si uno aprueba ese examen, pues ya está, termina con lo que se llama la aprobación. Ok. Ahora, por supuesto, tengo que pensar en el tipo de la visa que te dan, porque cuando llegas primeramente, ¿tienes una visa de 3 meses o de una vez te dan ¿qué tipo de visa es? Tal vez nos puedes Hoy en contar. día ya se solicita una visa para realización de cursos de idiomas, pero Ok. cuando se realiza esta visa, ya se puede decir, mi intención de ir a Alemania es trabajar como personal calificado y hacer el reconocimiento de mi título, en particular, digamos, en medicina. Entonces, a partir del 1 de marzo aparece un nuevo artículo en la ley que es el 16D. A través de este hubo cambios positivos, para mi opinión personal, Sí. respecto a la migración y las oportunidades que a través de esa visa se obtienen. Entonces las personas ya, digamos que deseen venir a Alemania a hacer el reconocimiento de su título de médicos, pueden venir y además van a tener la oportunidad de trabajar una cantidad de horas determinadas con esta visa, lo que significa que van a poder sostenerse. En mis tiempos no era igual, digamos que era todo como con una cuenta bloqueada, más los ahorros que uno pudiera. Llegaba uno acá con una visa que se llama 16F, y con esa 16F no teníamos la oportunidad de tener o un mini-job, que es un trabajo de 40 horas mensuales, o un Teilzeit, que es el trabajo pues ya con una más amplia carga horaria de trabajo, sino que pues realmente era como limitado a lo que uno tuviera como cuenta bloqueada. Claro. Pero hoy en día ya está diferente. Entonces, las visas que se tramitan hoy en día son de cursos intensivos con el fin de realizar el reconocimiento de la carrera profesional como personal calificado. La cuenta que se necesitaba, creo que la cantidad era más o menos alrededor de 10.000 euros, creo, ¿no? Exactamente, eran 1.029 euros mensuales por un año. Ok, pero realmente es permitido sacar el dinero, esta cantidad que mencionas, al mes para poder mantenerse en el país, ¿verdad? Porque al final no te Claro. dejan trabajar, entonces de alguna forma necesitas dinero, supongo. Realmente cómo funciona es que uno hace la consignación, hay entidades directamente vigiladas por el Estado alemán, en donde digamos que son las oficiales y autorizadas. Entonces uno hace la consignación y luego al llegar a Alemania, la primera transacción que uno recibe de su dinero son 3 meses.
pues teniendo en cuenta la caución y otras cosas como la... se necesita más de esos 1.026 por euros, por supuesto. supuesto, 29 euros, por supuesto. Entonces, y ya luego mensualmente son los 1.029 euros que son consignados a una cuenta bancaria que uno debe abrir al llegar a Alemania. ¿En qué paso del proceso que acabas de explicar te encuentras por el momento? Ya pasé, digamos que por todo el proceso normal para el reconocimiento como médico o para el reconocimiento, para el primer paso del reconocimiento realmente como médico, porque el paso final es la prueba de conocimientos médica especificado, que es POFUN, que es donde se obtiene la aprobación. El primer paso es el examen técnico de idioma y ese fue el que yo ya presenté, pero lamentablemente no aprobé porque necesitaba reforzar más mi idioma y demás. Entonces, en este intervalo de tiempo, lo que he hecho es, a través de mi trabajo actual, mejorar todos los días un poco más mi capacidad de comunicación en el idioma, hablando, escuchando, escribiendo, o sea, todas como las partes importantes del proceso comunicativo con el idioma y ya estoy esperando a una nueva cita para volver a presentar mi examen y espero esta vez aprobarlo para seguir Por adelante supuesto, como por médico. supuesto. Claro Ya, que sí, esa es la ya. idea. ¿Es similar a un examen de Goethe, por ejemplo, o es totalmente diferente? El examen es completamente diferente porque es un examen donde se hace con las tres partes del ejercicio médico, que es tradicional, por así decirlo, o más que tradicional, fundamental. El examen consta de una primera parte, que es la entrevista al paciente. Entonces hay un colega que simula ser un paciente y uno tiene 20 minutos para hacerle toda la historia clínica. Claro. Entonces, was kann ich für Sie tun? Entonces llega él y dice, ich habe starkes Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Y entonces uno debe hacer toda esa parte, preguntarle sus antecedentes, si por ejemplo lo han operado, si tiene alergias, si tiene alguna, por ejemplo, si fuma, si consume alcohol, luego Also qué die enfermedades, Anamnese, so quasi die Anamnese. Okay, Todo. okay. La segunda parte es la documentación, la Arztbrief, y entonces, basado en esta historia, uno debe escribir 20 minutos, en 20 minutos toda la historia clínica. Luego viene una tercera parte que se llama el Arzt-Arzt-Gespräch y en esa es la simulación de yo cómo voy a comentar mi paciente a otro colega. Y una última parte es más pequeña que dura 5 minutos donde se hace justamente lo de Fachbegriff y Deutsche Begriff. Entonces, Oh, ja. Fachbegriffe y Deutsche Begriffe. Ja. Entonces son 12 palabras en total. Entonces uno debe traducirlas, por ejemplo, como no sé, la típica y súper sorprendente palabra de, no sé, cough, entonces cough, entonces caput, entonces el latinismo a lo que es en el idioma alemán. Ajá. Sí, sí, es que Y a mí... es, Ay, sí, perdón. Sigue, no, sigue. tranquilo, disculpa. No, no, solo es que a veces cuando hablo con mi novia se me hace tan chistoso porque para mí, como hablo alemán, por supuesto, mi cabeza piensa en alemán y como dices, nosotros tenemos nuestras propias palabras, pero en español seguido está basado en el término técnico. Entonces, a veces ella dice que tal cosa tengo y digo, wow, o sea, ¿eres doctora o de dónde viene esa palabra? Porque yo tengo que buscar esa palabra para esta enfermedad. No, ¿cómo puede ser que digamos, una persona normal lo sabe, pero sí, es interesante este cambio también? Si nos alejamos un poco del área del trabajo y hablamos un poco de Alemania, por supuesto me gustaría saber ahora, seguramente tenías una idea antes de llegar a Alemania que te esperaba. ¿Hay ciertos aspectos que se cumplían y otros aspectos que tal vez no, que te imaginabas totalmente diferente? Sí, por supuesto. Digamos que, bueno, ese es un consejo siempre que uno quiera migrar, ¿no? Informarse antes, desde la comida, el clima, moneda, Sí. es mejor hacerlo. Sí. Como para que no haya muchas sorpresas al final. Pero una de las cosas
que personalmente me sorprendió mucho fue pues la fama de las personas alemanas frías y con una personalidad un poco tajante y fuerte, pero no. No sé si es solo a mí, pero por fortuna he encontrado personas de nacionalidad alemana muy, pero muy amables. Se Ujú. interesan por la cultura, se Mm, interesan por el idioma de las otras personas y tienen como una forma de pensar muy diferente de pronto a lo que ya habíamos escuchado en nuestros países, ¿no? Como que son, mm. es que son. Entonces, eso fue una grata sorpresa. Por ejemplo, qué cosa que de pronto digo, wow, la comida. Sí, la comida es, por ejemplo, las frutas, extraño algunas frutas en particular. No lo Eh, dudo. la comida sí cambia mucho para mí, entonces, pero bueno, digamos que se consiguen muchos de los productos con los que se puede hacer la comida algo tradicional de Ujú. pues, de nuestros países. Y la otra cosa que de pronto ha sido un cambio, pero que era de esperar, pero no sé si de esa manera es un poco el clima, ¿no? El clima acá en el norte es un poco más frío, es más ventoso, entonces el invierno se sintió un poco más extenso a lo que y pues quienes venimos de países tropicales, la oscuridad un poco, el hecho de las bajas temperaturas, pues eso como que puede ser también al inicio Mm. que impacta mucho, sobre todo en el estado del ánimo, más si vienes solo, si estás solo, eh, es un punto a tener en cuenta. De acuerdo. El clima fue una de las razones porque ya no me encuentro en Alemania en este momento. Me lo dices tarde, pero bueno, ya Sí, no, estamos, lo aunque queda. siento. Tal vez un tema un poco más personal, como ya llevas mucho tiempo en Alemania, ¿llegas también a extrañar mucho a tu familia, tus amigos, por ejemplo? ¿Cómo es este asunto para ti personalmente? Bueno, eso fue un proceso interesante. Ya hoy en día lo puedo decir, pero al comienzo fue muy duro porque yo migré solo y cuando yo migré solo, pues mi esposa se quedó en Colombia y mi familia se quedó en Colombia, mis Mm, amigos, por supuesto, también. Entonces pasé un periodo aproximadamente de un año y medio mm. hasta que ya llegó mi esposa. Ah, Entonces qué ya bien. me cambió todo. Todo está bien ahora, ya. Pero sí es algo que hay que tener también en cuenta. Digamos que el proceso de migración no es sencillo, pero pues cuando se toma la decisión, eso es un punto muy importante para sopesar. Mm, Por supuesto tiene ventajas y desventajas, pues a través de nuestros logros podemos, digamos, también ayudar mucho a nuestras familias, no solo en el aspecto económico, sino en que abrimos puertas para quienes quieran migrar, podemos dar consejos, podemos decir esto funciona así, esto funciona así. mm. Entonces me parece que también tiene beneficios, pero pues creo que siempre se va a extrañar a su familia, a sus amigos y pues a, a donde uno, de donde uno es, más no a donde uno pertenece. Pues porque Claro. creo que eso también hace parte de emigrar y es que uno día a día haga vida en el país al que decidió ir Mm. y se haga pertenencia de este, para no sentirse al final todo el tiempo como un visitante o un extranjero. Eso Exacto. también es importante, ¿no? Sí, también lo veo. Personalmente también lo veo así. Es también como Sí, trabajo de la integración, viene de uno mismo, de claro. intentar y por supuesto hay muchos obstáculos, pero hay que seguir adelante, así es. Entonces, muchísimas gracias por por compartir tu experiencia con nosotros y fue un gusto. A ti por tu invitación, muchas gracias y espero que la información que brindé sea útil y también mi opinión sea útil para quienes estén pensando en venir a Alemania. Seguro, seguro lo es.